Vamos a ver dos secciones del capítulo 1. La primera es la de elasticidad lineal, que está teorizada por la ley de Hooke, y la relación de Poisson directamente relacionada con ella. Recuerden que cuando sometemos una barra homogénea, prismática, a cargas axiales, entonces en la primera parte de la curva de esfuerzo de deformación tenemos, para la mayoría de los materiales de construcción, una zona recta, una región recta, que es la región de proporcionalidad. Allí se da eso precisamente, una relación proporcional entre esfuerzo y deformación unitaria. Esa es la ley de Hooke. Y esa relación está mediada por el módulo de elasticidad E. El módulo de elasticidad E. Eso ocurre tanto en tracción como en compresión. Por otra parte, cuando traccionamos la barra, aumenta de longitud, pero simultáneamente las dimensiones de la sección transversal disminuyen y viceversa en compresión. En la zona elástica de esos materiales, esa relación entre deformación unitaria transversal y deformación unitaria longitudinal se mantiene constante. Constante siempre y cuando el material sea homogéneo e isótropo, o también homogéneo y ortótropo con isotropía transversal. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos la relación entre sigma y épsilon constante, y esa constante es el módulo de elasticidad, que, siendo épsilon adimensional, está en unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado, es decir, las mismas unidades, las mismas dimensiones del esfuerzo. Ahora, la relación de Poisson, como decíamos, es constante en esta zona y vale la relación entre la deformación unitaria lateral, que llamamos épsilon prima para distinguirla de la longitudinal o de la axial. Y repito, es constante solamente en esa región, y además si el material es homogéneo e isótropo, etc. Veamos este ejercicio para ilustrar esos conceptos. Nos dan este elemento estructural compuesto de dos tubos de bronce con estas dimensiones de los diámetros exteriores y del espesor en cada uno de los dos tramos. Y además nos dicen que en la parte superior hay una carga axial de 26,5 kilonibras y aquí hay una carga distribuida a lo largo de la circunferencia, cuya resultante es 22 kilolibras. Esa resultante, por supuesto, que va en el centro de la circunferencia, vale decir, es también axial como la de arriba. Entonces, nos dicen que el tubo es de bronce, ambos, que el módulo de elasticidad del bronce es de 14.000 kilolibras sobre pulgada cuadrada, y nos dicen que al cargar ese elemento estructural con las dos cargas, abajo se experimenta, en la parte BC, se experimenta un cambio en las dimensiones transversales y miden el cambio del espesor de la pared, que es entonces 200 por 10 a la menos 6. Este es el cambio de dimensión. Entonces, con base en eso nos piden
que calculemos el cambio en el diámetro interior de ese tramo, por supuesto, que calculemos la relación de Poisson para ese bronce de que están hechos estos dos tubitos. Nos piden además que calculemos cambios también de las dimensiones transversales de la parte superior. Entonces, como se trata de cambios relacionados con los esfuerzos, y aquí los esfuerzos son producidos por unas cargas axiales, pues lo primero que tenemos que hacer es averiguar a qué fuerzas normales se encuentra sometido cada uno de los dos elementos, de las dos partes del elemento. Y entonces tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, representado por el eje longitudinal, la carga superior, la resultante de la carga circunferencial, y del diagrama de cuerpo libre aquí vemos que aquí la reacción tiene que ser igual a la suma de estas dos. Y buscando entonces las fuerzas internas por cortes, considerando el equilibrio de cada una de las partes que separemos, llegamos a esto. Que la parte superior está comprimida con 26,5 kilolibras y la parte inferior con 48,5, ambas por supuesto con presión negativa. Entonces, ya tenemos las fuerzas normales, podemos calcular los esfuerzos normales en cualquiera de los dos tramos. Ahora, ¿qué nos dan? Nos dan también que este cambio vale 200 por 10 a la menos 6. Entonces, como tenemos el cambio en la dimensión y tenemos la dimensión original, podemos calcular la deformación unitaria transversal, epsilon prima, y para este caso sería entonces esta relación que nos da 533 por 10 a la menos 4. Entonces, esa es la epsilon prima que rige en esta parte. Y por tanto, cualquier cambio que queramos encontrar de estas dimensiones, esta es la referencia. Nos piden el cambio en el diámetro inferior, diámetro interior de este tramo. ¿Cuánto vale ese diámetro interior? Pues ese diámetro interior vale el exterior menos 2 veces el espesor de la pared. Dimensión original multiplicada por epsilon prima nos da entonces lo que nos piden, el cambio del diámetro interior en la parte inferior, BC. Muy bien. Siguiente paso, nos piden encontrar la relación de Poisson para el bronce de que están hechos los dos tubos. Y claro, la tenemos aquí, ¿cierto? Esto es la relación. Tenemos epsilon prima para la parte inferior, por tanto este epsilon tiene que ser también el de la parte inferior. Ese es el que está causando esos cambios. Y entonces nosotros vemos que el epsilon es igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. El esfuerzo es igual, sobre el módulo de elasticidad, que es epsilon, vale decir despejadito de aquí. Muy bien, pero además el esfuerzo vale la fuerza normal entre el área, y entonces todo esto lo podemos calcular así. En la parte superior tenemos epsilon prima que acabamos de calcular, n sobre a sería la fuerza normal en ese tramo entre el área de ese anillo, de esa especie de anillo que hay en la parte inferior, esto es área del círculo exterior menos área del círculo interior, y dividido entre e. Y entonces nos da que la relación de Poisson para ese bronce es de 0.34. Es constante, por supuesto, para esto. En cualquier parte es constante la relación de Poisson. Es el mismo material, el mismo bronce. Luego aquí nos preguntan qué pasa en la parte superior. Todo esto es de la parte superior con las dimensiones, el espesor y el diámetro interior. Entonces, ya sabemos que si queremos encontrar
el cambio en el espesor pues es multiplicar el espesor original por epsilon prima para ese tramo. Y entonces de aquí nosotros podemos ver que epsilon prima AB sería igual despejado, sería igual entonces a epsilon AB por la relación de Poisson. Y el epsilon de AB pues es el esfuerzo en AB dividido entre el módulo de elasticidad. Y otra vez, el diámetro interior de la parte superior es el diámetro exterior menos 2 veces el espesor. Y entonces, el epsilon prima, de acuerdo con esta fórmula, es igual al esfuerzo entre E y por nu. El esfuerzo sería entonces la fuerza normal entre el área de la sección transversal dividido entre E y multiplicado por nu. Y entonces el cambio en el espesor, en el diámetro interior, entonces la deformación unitaria transversal para la parte superior nos da esto. Y entonces con eso podemos calcular cualquier cambio en las dimensiones de la sección transversal de la parte superior. Cambio en el espesor, cambio en el diámetro interior. Muy bien. Con esto podemos pasar a algo nuevo. Y es el otro tipo de esfuerzo que es importante en resistencia de materiales en estructuras en general. Y es el esfuerzo cortante. Hasta ahora hemos trabajado con el esfuerzo normal, es decir, el esfuerzo que es perpendicular normal a la sección transversal. Ahora vamos a ocuparnos del esfuerzo cortante, que es un esfuerzo que actúa en la sección, en el plano de la sección transversal. En el plano de la sección transversal. Y que produce, por supuesto, también una deformación característica de ese esfuerzo. Es lo que vamos a ver aquí, y una forma de visualizarlo es lo que se presenta en una unión pernada. Una unión pernada de dos platinas, estas dos platinas con esta platina intermedia. Y entonces se trata de pasar de esta a las otras dos una fuerza P. Esa fuerza P se reparte entre estas dos platinas, si son idénticas, por supuesto, del mismo espesor, del mismo ancho, se reparten por partes iguales. ¿Quién se encarga de hacer esa transmisión de la platina intermedia a las platinas laterales, superior e inferior? Un perno que atraviesa las tres platinas por una perforación previamente hecha, por supuesto. Y entonces veamos lo que pasa aquí, desde el punto de vista del esfuerzo. Entonces consideramos el diagrama de cuerpo libre del perno, que lo tenemos aquí. Y entonces en la parte superior y en la parte inferior, las dos platinas ejercen una presión sobre el perno hacia la derecha. Y en la parte central, esta platina central ejerce una presión hacia la izquierda. Muy bien. Si nosotros consideramos qué pasa con el perno mismo, además de esa presión que le ejercen las platinas, qué pasa en el interior del perno, entonces aquí puede haber otro fenómeno de falla, otra forma de falla. Y es que esto se corte por aquí, se corte por acá y se corte por acá. Y ese es un corte que llamamos cortante directo. Es como si estuviera sometido a una tijera, a una cizalla llaman esto en mecánica, a una cizalla. Y entonces, si se corta y vemos la parte inferior, esta parte central trata de moverse hacia la izquierda. Entonces digamos que ya está fallada. ¿Qué la mueve hacia la izquierda? La resultante de estos esfuerzos, que no es más que la carga P que tira hacia acá.
Y entonces se mueve hacia la izquierda, y aquí en estas dos secciones transversales está lo que ese cambio produce, está el equilibrio, lo que equilibra la fuerza P. Por tanto, aquí hay una fuerza cortante y aquí está la misma fuerza cortante. Vale, por supuesto, P medios. Y si consideramos la parte superior y la parte inferior del perno, los diagramas son estos. Aquí hay P medios y aquí se presenta la fuerza que contrarresta esta, que es la misma de la parte inferior. Y entonces llegamos al mismo valor, por supuesto. Esta y esta son la misma fuerza. Vale también P medios, lo vemos aquí. Bueno, esto que tenemos aquí se denomina esfuerzo de aplastamiento sigma sub B. Es un aplastamiento que hay entre el perno, hay una interacción, una acción-reacción entre el perno y la platina. Recuerden que este es el efecto de la platina sobre el perno. Y lo que ocurre aquí es el esfuerzo cortante, que estamos interesados en ver mucho mejor, que es el tau promedio. El tau promedio, que se llama esfuerzo cortante directo. Ya vimos que era el caso de la cizalla, porque hay cortante también en otros fenómenos estructurales, que es el cortante por torsión y el cortante por flexión, que veremos más adelante en el curso. Y entonces, para calcular esos esfuerzos, en el caso del esfuerzo de aplastamiento, pues tendremos la fuerza de aplastamiento, que en este caso es P2, aquí es P, dividido entre el área proyectada. ¿Qué es eso del área proyectada? Si se imaginan ustedes, esa presión entre, esa interacción entre perno y platina se da en una superficie cilíndrica.